Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas, y si usted gusta, puede acompañar a un servidor a escuchar este relato. Esperamos por supuesto que, como se lo pedimos en cada episodio, podamos contar, al final, con su valiosísima opinión. Si a usted le gusta escuchar relatos paranormales, historias inexplicables, si también, por ejemplo, quisiera encontrar un espacio para compartir alguna experiencia de este tipo, ha llegado al lugar correcto. Sea usted bienvenido. Las casas viejas, casas con historias, casas que contienen entre sus muros ecos del pasado, recuerdos que se repiten y que a veces pueden llegar a ser perceptibles por los humanos. Interesantísima teoría, me gusta mucho. Sin embargo, esta idea de que el pasado se repite en alguna especie de plano y que nosotros podemos verlo, muchas veces puede ser confundida. En algunas ocasiones se pueden experimentar fenómenos paranormales que no necesariamente son ecos, son repeticiones. Me refiero a que quizás no es algo que sucedió en el pasado, sino una acción que sucede exactamente en esta misma línea temporal que usted y yo estamos viviendo. O sea, que es un fenómeno que sucede por primera vez y no es generado por una repetición. Los entes oscuros y malignos pueden hacer que nuestra mente se confunda y usar esa confusión a su favor. Debemos estar atentos y tener cuidado. Algo parecido le sucede a la agradable familia de la cual nuestro invitado de honor es miembro. Lo invito a que escuchemos el relato de esta semana. Así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa, vaya por ella. Aquí lo esperamos, no tenemos prisa. Y todos queremos pasar un rato agradable. Queremos desestresarnos del día a día que este mundo pone sobre nuestros hombros. Así que recuéstese en su asiento o en un sillón. Si viene manejando, pues concéntrese. Pero si tiene la oportunidad, cierre sus ojos y acompáñenos en este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Mi nombre es David. Soy el padre de una hermosa familia. Mi esposa Laura y mis hijos son Ana y Carlos. Somos una familia tradicional, y no lo digo por encasillarnos en estos nuevos términos de movimientos e ideologías actuales. Las respeto, por supuesto, pero quiero hacer mención que cuando digo tradicional, no lo digo por estas ideas que mencionan que este tipo de familias no aceptan muchas cosas. O quizás me equivoco, no lo sé, no quiero entrar en estos detalles ni controversias. Solo lo digo así para que entiendan que somos una familia que se pudiera considerar una familia ejemplar. Y la verdad es que siempre me he jactado de esto. No me importa que piensen que soy presuntuoso. De hecho, cuando puedo, presumo de este asunto. Todos los cuatro hemos trabajado en reforzar nuestros vínculos afectuosos, en arreglar nuestras diferencias. Hemos trabajado muchísimo en nuestras relaciones interpersonales y como resultado, la verdad es que tenemos una familia muy bonita, así que ¿por qué no presumirla? Juntos vamos cada domingo a la iglesia, ninguno de nosotros toma alcohol, drogas, somos muy saludables, nuestra alimentación es vigilada, también es muy buena, dormimos desde temprano, somos respetuosos entre nosotros y entre los demás también. En resumen, somos buenas personas, no soy para nada perfecto ni ninguno de mi familia, cometemos errores, por ahí tropezamos, pero los vamos arreglando paso a paso, siempre muy pendiente de nuestro comportamiento. Mi trabajo es bueno, gano lo suficiente para que nadie de mi casa tenga que preocuparse porque algo falta, por lo menos nada de importancia vital. Así que cuando este mismo trabajo me pidió cambiarme de lugar de residencia, nos fuimos a otro estado, lo hice sin dudarlo. Además era un buen tiempo, iniciaba el ciclo escolar, los niños podrían migrar sin problema. En mi trabajo me ofrecieron una casa muy bonita en la zona centro de la nueva ciudad. Era una casa grande donde cabíamos todos sin ningún problema. Así que agarramos nuestras maletas y nos fuimos a este nuevo lugar. Podíamos además rentar nuestra casa actual y generar un poco de ingreso para el patrimonio familiar. Gracias a Laura, mi esposa, pudimos hacernos de amigos.
rápidamente en este nuevo vecindario. Mis habilidades sociales, tengo que decirlo, son nulas. A mí puedes ponerme en medio de mucha gente que le encanta socializar y aún así encontraré el modo de aislarme y de alejarme de las personas. Pero mi esposa Laura es todo lo contrario. A ella puedes dejarla en medio de una isla desierta totalmente, salvo por ella, y si no encuentra a alguien más, creará un amigo imaginario. Ella encuentra amigos sí o sí. El vecindario a donde llegamos, también puedo decirles que es un vecindario que se podría considerar muy amigable, muy cercano. De hecho, hay pocas casas, así que los vecinos tienden a ser muy buenos compañeros, muy fraternales. Desde el primer día recibimos visitas para presentarse, para conocernos. Nosotros también hicimos lo propio, aunque más bien fue toda mi familia menos yo. Yo solo me dediqué a estar ahí parado entre la gente, sonreír y estrechar algunas manos cuando veía que era inevitable. Todo el trabajo de socialité lo hizo el resto de mi familia. La nueva casa era genial, tenía un estilo colonial, grandes arcos de piedra, muy alta, muy espaciosa, decorada con un estilo como de los años de la Revolución, pero con toques modernos y elegantes. Tenía un montón de espejos, así que rápidamente la nombramos la Casa de los Espejos. Cuando los vecinos venían para presentarse, mi esposa y yo tratábamos de conseguir la mayor información y coincidimos en algunos puntos. Por ejemplo, nos enteramos que la casa tenía muchísimo tiempo sin ser habitada, y esto nos lo dijo más de una persona. Casualmente también notamos que cuando les preguntábamos el motivo, miraban al techo o hacia los lados, cambiaban de tema, no nos querían decir ni tampoco querían opinar nada. Sinceramente, a Laura y a mí ni nos molestó ni nos incomodó. Claro que nos dimos cuenta de la evasiva, hasta lo comentamos, pero no le dimos nada de importancia. Por supuesto que no nos quedamos con la curiosidad de saber la historia de la casa. Nos dimos a la tarea de investigarla. Era muy bonita y estaba ubicada en un muy buen lugar de la ciudad como para no estar habitada. Sin embargo, lo único que logramos encontrar en nuestra investigación es que en esa casa parecía haber habido un crimen sin resolver, no era seguro. De hecho, las noticias eran ambiguas, no tenían detalles ni curiosidades, ni tampoco dimos, por ejemplo, con algún artículo en internet de algún desconocido obsesionado con el asunto, con el caso. Simplemente no había más información de aquel encabezado que decía misterioso crimen en la Casa de las Rocas, que es como conocían a esa casa. Nosotros la bautizamos como la Casa de los Espejos, pero entre la sociedad y en aquella ciudad se llamaba la Casa de las Rocas. Los primeros meses fueron normales. Los niños empezaron a adaptarse a su nuevo ambiente sin ningún problema. Los vecinos organizaban fiestas, a veces las hacíamos en nuestra casa, a veces en la casa de los vecinos. Había muchas visitas de presentación, muchas visitas sociales. Poco a poco nos fuimos acercando a algunos vecinos y alejando de otros. De verdad, nada fuera de lo común, era un vecindario normal. Bueno, excepto por aquella ocasión. Aquella ocasión sí no fue normal. A uno de nuestros vecinos, en medio de una reunión, se le subieron las copas de vino, se le pasaron los tragos y empezó a hablar de más. El tema de nuestra casa siempre salía a colación en las reuniones. Por algún motivo que aún no comprendíamos mi esposa y yo, siempre nos preguntaban por cómo era vivir en aquel lugar, que si estábamos a gusto y que si íbamos a seguir viviendo allí, cosas por el estilo. Pero aquella noche, a nuestro vecino se le fue la lengua. Habló de más. Habló sobre el por qué se quedó vacía la casa. Nos contó que había habido un crimen en esa casa, tal cual coincidía con lo investigado por nosotros. Pero él sí nos dio más detalles. Nos contó que tenía muchos años viviendo en aquel vecindario y conocía la historia, y que era bien sabido que aquel crimen constaba en que en nuestra casa había habido un descubrimiento. Habían descubierto a una persona desmembrada, una persona de identidad desconocida. También nos dijo que la pareja que vivía antes aquí, la última que habitó la casa, había estado jugando a los demonios y fantasmas. Así lo dijo él. Estuvieron jugando a los demonios y fantasmas, y que habían estado haciendo brujería en esta casa. Nunca se supo cómo la policía dio con el cadáver, si quizás le hablaron, si quizás fue un accidente, nunca se supo. Pero en las noticias
se supo que habían encontrado a esta persona desmembrada en la casa. Había partes de ella, los brazos por aquí, las piernas por allá, y además, al parecer, también había restos de más personas. La pareja nunca volvió a aparecer por la casa. Nadie sabe si los atraparon, si huyeron, solo se sabe que desaparecieron y que nadie los volvió a ver, y que hasta que nosotros llegamos, la casa no se había vuelto a ocupar. Algunos se rieron, entre ellos mi esposa y yo. Pensábamos que nos quería asustar y que el alcohol simplemente estaba haciendo de las suyas en la cabeza de nuestro vecino. Pero entonces, muchos de los vecinos, no todos, muchos de ellos solamente, callaron y se le quedaron viendo a la persona que estaba pasada de copas. Yo pensé que le estaban reprimiendo por haber jugado con algo así. Pero aquel vecino, ante la mirada de todos, supo que se había extendido en su participación y simplemente calló. Laura y yo no sabíamos lo equivocados que estábamos al suponer que no nos decía la verdad. Aquel vecino que misteriosamente redujo significativamente sus visitas a nuestra casa, por cierto, el mismo que se pasó de copas, al día siguiente llamó para disculparse, también por haber estado borracho en nuestra casa, por no haber tenido un autocontrol. Aunque no dijo nada sobre sus declaraciones sobre lo ocurrido en nuestra casa, tampoco lo negó y no lo confirmó. Por supuesto, nosotros no dijimos nada tampoco. Nos consideramos personas educadas. La decoración de esta casa, como ya les había dicho, incluía espejos, muchísimos espejos. A decir verdad, había espejos que inclusive se veían unos con otros, espejos frente a otro, en cada baño, en cada habitación, en el comedor, en la sala, en la entrada, en los pasillos. Muchísimos espejos. Todos con decoraciones muy bonitas en los costados, todos grandísimos, algunos casi de tamaño completo. Esta decoración hacía que la misma casa, que ya era grande, se viera aún más grande. Y precisamente estos espejos fueron la fuente, o por lo menos la primer fuente, de los fenómenos que empezaron a sufrir en la casa. Fenómenos muy extraños. Por ejemplo, en varias ocasiones yo caminaba por la casa en la noche o en el día, no importaba, y mientras pasaba por ahí entre estos lugares me sentía observado. Pero la sensación de estar siendo observado tiene una característica, si usted lo ha experimentado no me dejará mentir. También se puede sentir la dirección de donde esa mirada viene. Y siempre que yo sentía aquella sensación, me giraba rápidamente hacia donde yo pensaba que era el origen y siempre me quedaba viendo a un espejo. Bueno, son muchos, dije yo, es normal. Estaba equivocado. En una de estas ocasiones, recuerdo que la sensación de ser observado fue muy fuerte, muy intensa. Me giré y vi al espejo. Obviamente sola me reflejaba yo, no había nadie más en la casa, estaba yo solo. Y recuerdo que me quedé viendo mi reflejo y como si fuera yo un loco le hablé. ¿Acaso tú me estás viendo? Me lancé yo mismo la pregunta al aire y me quedé viendo mi propio rostro. Fue muy extraño. Yo he escuchado que si miras tus ojos en un espejo durante varios minutos, puedes llegar a percibir deformaciones en tu rostro, pero yo no tenía ni 2 minutos viéndome. Giraba mi cabeza de un lado a otro, a veces de vez en cuando, en esos menos de 2 minutos, luego tocaba el espejo con mi mano, ni siquiera tenía la mirada fija en un solo punto. Y de repente experimenté una deformación en mi rostro. Lo que vi fue como si mi boca se abriera rápidamente en un segundo, obviamente sin que yo la moviera, por eso me llamó la atención, pero se movió por sí sola en el reflejo del espejo. Se abrió en un tamaño anormal. Mi mentón bajó casi al pecho y mostrando una boca con un fondo negro, totalmente deformada. Se abrió así muchísimo y obviamente yo di un salto hacia atrás, me asusté. Fue rarísimo ver aquello, pero rápido volvió a su estado natural. A mí se me olvidó todo y pasé algunos días sin voltear a ver una sola vez a los espejos, ya no quería ni verlos. Pero ojo, porque en una comida familiar se me ocurrió contar a Laura aquella experiencia tan extraña. Los niños estaban escuchando, pero yo no lo conté como una experiencia paranormal como se los acabo de contar a ustedes, con miedo y con misterio. Lo conté como algo que mi mente loca simplemente había imaginado. Pero Laura se me quedó viendo muy raro.
en cuanto empecé a contar lo que me sucedió. Ella poco a poco me empezó a prestar mucha atención y al final de mi historia ella me miraba con unos ojos que no estaba seguro si eran de molestia o de una persona confundida. Cuando yo terminé de contarlo, Laura miró a Carlos y le dijo: ¿Le has contado a tu padre? Carlos negó con su cabeza y entonces yo me enteré que Carlos y Ana habían estado sufriendo fenómenos parecidos, que a veces miraban en los espejos y los sillones se reflejaban de otro color y luego volvían a la normalidad, que a veces sentían que sus propios reflejos tenían vida propia. Creo que el otro día me vi de espaldas en un espejo, papá, me dijo Ana. La plática se puso tan rara que yo ya no pude terminar la comida. Por alguna razón aquella plática no fue chusca como yo hubiera querido, como yo quería que fuera al iniciar este tema, sino que se tornó bizarra, incómoda. Algo había en el ambiente y parecía crecer mientras seguíamos hablando de eso. Laura y yo lo hablamos y decidimos no darle importancia, con decirles que hasta pensamos en una teoría que se basaba en el material con el que la casa estaba hecho, que por eso le decían la casa de las rocas, estaba hecha con muchas rocas. Pensamos que estaba hecha con algún material que soltaba gases al humedecerse, porque llovía mucho en aquel lugar y era una casa muy vieja. Quizás algún gas que nos hacía ver cosas. Así continuamos hablando y al final no le dimos importancia. Sin embargo, los niños siguieron diciéndonos pues este tipo de cosas, que los objetos se movían de lugar en los espejos y luego volteaban a verlo fuera de los espejos y estaban donde siempre, que se veían diferentes las decoraciones de la casa y muchas cosas extrañas que tenían que ver con esos espejos. A mí me volvió a pasar una u otra vez esto del ver una imagen deformada en cuestión de un segundo, pero no sabía si era mi sugestión o de verdad estaba ocurriendo o de verdad había alguna explicación que estábamos pasando por alto. Pero luego llegaron las voces. Las voces se hicieron presentes en nuestra casa. Los niños fueron, esta vez, los primeros en decir palabra. Yo llegué a escuchar sonidos, susurros, pero siempre lo atribuí a alguna corriente de aire, algún eco del día que había quedado entre las paredes. Muchas veces escuché que me llamaban por mi nombre o escuché que llamaban a mi hija Ana, pero supuse que era solo eso, un eco, un sonido aleatorio que llegó a mi oído y mi cerebro le daba forma y sentido. Sin embargo, los niños fueron los que rompieron el silencio. Mamá, la casa le habla a Ana, la escucho por las noches, dijo Carlos, mi hijo menor, una vez que íbamos en el carro. Ana entonces se le quedó viendo a Laura, mi esposa, y le dijo: estoy teniendo pesadillas, mamá. Según Ana, soñaba que de las paredes de la casa salían brazos e intentaban tomarla. Brazos negros y largos, que a veces lograban sujetarla, pero ella, por forcejearse, se zafaba. Pero luego los brazos se alargaban más, y también, durante sus sueños, veía rostros en los espejos. A veces eran rostros de hombres, a veces eran rostros de mujeres, a veces eran caras jóvenes y a veces eran caras viejas, pero eran muchos rostros, y así entre esas imágenes se pasaba toda la noche. No importaba si ella se despertaba en medio de una pesadilla y volvía a dormir, esa noche volvería a soñar con los brazos que salían de la pared de la casa y los rostros de los espejos. Así se pasaba la noche mi hija de 14 años, Ana. Laura y un servidor ya estábamos muy nerviosos. A pesar de que sabíamos que algo estaba sucediendo, no queríamos aceptarlo. Pero todo cambia. Y en casa todo cambió. La noche que yo llamo la noche del quiebre. La noche en que por fin nos percatamos que no estábamos ciegos por no querer ver. Descubrimos que no podíamos ver porque a propósito nosotros manteníamos los ojos cerrados. Pero para bien o para mal, esa noche fuimos forzados a abrirlos. Espero que después de esto que les voy a contar, no se vayan, porque empieza una serie de hechos muy extraños, muy irreales, pero quiero que me crean o mínimamente me escuchen. Esa es mi súplica hacia ustedes, para que si Dios no quiera, ustedes saben de alguien que le pase algo parecido, conozcan sobre nuestra experiencia.
Esa noche Laura y yo estábamos acostados en nuestra cama. No recuerdo si estábamos leyendo, si viendo la tele, simplemente estábamos acostados uno al lado del otro, despiertos, cuando vimos que nuestra puerta se abrió lentamente, poco a poco. Laura y yo estábamos, pues como les dije, despiertos. No fue un sueño, no compartimos una visión, de verdad se estaba abriendo, y apareció entonces la cara de nuestro hijo Carlos, diciendo que Ana necesitaba ayuda, que estaba muy rara. Laura y yo nos levantamos como un rayo. No era normal aquella actitud de nuestro hijo Carlos, y menos la expresión en su cara. Ni siquiera llegó gritando, llegó tranquilo, con movimientos muy lentos. Aún recuerdo a mi hijo asomado por aquella puerta, con medio cuerpo afuera del cuarto y medio adentro. Su cara estaba totalmente adentro. Su cuerpo bloqueaba la puerta como si solo hasta allí hubiera podido llegar, y con mucho esfuerzo. Una mano sujetando la puerta y con la otra abrazando fuertemente su almohada. Se los digo, yo lo conozco. Llegó muerto de miedo y parecía casi paralizado. Laura y yo fuimos corriendo hacia la habitación de Ana. No lo pensamos dos veces. Cada uno de nuestros hijos tenía su habitación, pero desde que esto de las voces empezó, ellos empezaron a dormir juntos. Tenían miedo. Lo que vimos al entrar a la habitación de Ana es algo que ningún padre debería de ver, y menos si la escena la protagoniza su propia hija. Ana estaba flotando en el aire, tenía sus ojos cerrados, sus pies apenas rozaban la cama y solo la punta, sus brazos colgaban en el aire como si algo la estuviera alzando. Encendimos la luz porque no podía creer lo que estaba viendo. Dije, tengo que prender la luz. Encendí la luz y pude ver el rostro de Ana, un rostro pálido, totalmente contrastante con su tez natural. Cualquiera hubiera pensado que estaba maquillada, pero no era así. Ella estaba boca arriba flotando y diciendo cosas, palabras que yo no reconocía. Parecía que eran en otro idioma, pero yo no estaba seguro para nada. No pude más, caí de rodillas, no pude hacer nada. Las fuerzas se me escaparon ante aquella escena. Pero por un lado de mí pasó mi esposa Laura. Gracias a Dios ella conservó sus fuerzas. Sin decirme nada me pasó por un lado, casi me aventó y corrió hacia Ana. En cuanto la tocó, el cuerpo de Ana cayó sobre la cama y Ana también dejó de hablar aquellas extrañas palabras. No estaba flotando muy alto, pero digo, alto o no importa. Me sorprendió, estaba flotando a final de cuentas. Ana cayó sobre su cama de manera inmediata al sentir el tacto de su madre, o al tocarla a su madre, o al tocarse entre ellas, no sé cómo decirlo. Solo sé que, cuando hubo un contacto, ella cayó. Carlitos llegó pocos segundos después, poco tiempo de que Ana cayó en su cama. Solo un poquitito de tiempo, un poco más y la hubiera visto caer. No sé cuándo sucedió, pero yo empecé a llorar. Cuando me di cuenta yo ya estaba llorando, a moco tendido, como se dice. Laura estaba en la cama abrazando a Ana. No sé si para sentirla, para protegerla o para que no se volviera a elevar, pero yo vi que Laura se quedó abrazando a Ana en su cama. Carlitos llegó al cuarto, me pasó por un lado también, yo estaba en el suelo, y se sentó junto a mi esposa. Ana no despertó en toda la noche. Carlitos cayó dormido unos minutos después, y Laura y un servidor no dormimos en toda la noche. No dijimos nada, no conversamos nada. Solo nos quedamos toda la noche junto a los niños. De vez en cuando nos mirábamos, pero no necesitábamos decir nada. Esa noche abrimos los ojos. Laura abrió sus ojos y yo abrí los míos. ¿Y saben qué? A pesar de que hayamos permanecido con nuestros ojos cerrados, nuestra mente sabía que algo pasaba. Y sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. Pasamos toda la noche, Laura perdida en sus pensamientos y yo en los míos, deduciendo el siguiente paso, pero obvio, fue natural. Los dos concordamos en la mañana que conversamos al respecto. Toda la noche juro que estuve escuchando susurros, mi nombre en algún sonido bajito. No dije nada, estaba entrenado para no decir nada, y tal cual lo había hecho antes permanecí callado. Esa noche fue de catarsis, de análisis personal. En la mañana, mi esposa cubrió cada espejo. Le puso ropa encima, sábanas, cobijas, una funda, tapó todos los espejos. Nos dirigimos a la parroquia más cercana, habíamos estado tomando misa allí cada domingo. El padre, entre comillas, nos conocía, así que fuimos a pedir su apoyo.
Hablamos con él y nos abrimos totalmente. Él nos estuvo tratando de convencer de que todo eso era nuestra imaginación, que seguramente no era nada, que esas cosas solo se veían en historias y películas, que en realidad la iglesia ni creía ni se metía con esas cosas. Pero nuestra insistencia fue importante, fue casi un ruego. El padre dijo que está bien que iría a revisar, pero no por eso lo daba por cierto ni sospechaba que fuera cierto, sino que él quería vernos tranquilos y si era el modo de ayudar, él iría. Yo no le creí nada, pero igual le agradecimos y lo llevamos a casa. Acordamos que el padre iría a casa dentro de algunos días y todos volvimos, pero volver a esa casa ya no era tan fácil. Los fenómenos siguieron ocurriendo. Todos estábamos durmiendo juntos en una habitación y cuando todos escuchamos que la voz, que la casa, que algo llamó a Ana, todos lo escuchamos, no hubo que decir nada, todos nos pusimos de pie en medio de la noche. ¿Lo escuchaste tú? Sí, yo también, fue horrible, vámonos a un hotel. Nos fuimos y solo volvimos el día que acordamos ver al sacerdote. Lo esperamos fuera de nuestra casa. Los 4 estábamos arriba del carro desvelados, cansados, muy estresados. A pesar de lo que crean, no es fácil vivir en un hotel. El sacerdote tardó varias horas en llegar. Se suponía que llegaría en la mañana, como a eso de las 9, pero llegó después del mediodía y apareció en el lugar con una persona más. Eso no nos lo había dicho, pero bueno. Esta otra persona, desde que se bajó del carro, traía una cara muy seria, un semblante de pocos amigos. El padre nos saludó a todos y dijo: yo no creo mucho en esto, pero no quiere decir que no les quiera ayudar. Y quiero encontrar a alguien que sí crea y que también les quiera ayudar. Él quizás nos pueda ayudar a ambos a ver qué pasa aquí. Dijo eso y nos presentó, nos estrechamos la mano. Esta otra persona se presentó como un sacerdote también, pero un sacerdote con creencias más abiertas o algo así fue lo que dijo. Dijo que venía con la mejor intención, que nos tranquilizáramos, porque quizás lo que había en esa casa no era más que un conjunto de casualidades. Él dijo haber tenido mucha experiencia. Él se empezó a preparar afuera de la casa, se puso sus atavíos y rezó antes de entrar. Lo hizo en voz alta, lo hizo sin miedo, pidiendo ayuda y fortaleza, pidiendo claridad para ver y escuchar, pidiendo protección para todos nosotros, pidiendo a Dios que nos acompañara en todo momento y especialmente que nos protegiera si había riesgo de maldad alrededor de nosotros. La sensación mientras aquel hombre rezaba fue muy fuerte. Tuvo mucha firmeza. Con cada palabra yo sentía como si de verdad algo infundiera valentía sobre mí, como si una capa protectora me rodeara. Era como estar entre las filas de un ejército medieval y ver a un campeón caminar frente a nosotros diciendo palabras motivantes. Nos pidió que entráramos todos, uno tras otro, en fila. Ni los niños debían quedarse afuera solos, nadie que debía quedarse solo. En cuanto entramos a la casa, amigos, el sacerdote dijo: con cuidado, no se separen, no necesito buscar más. Puedo escuchar la respiración de algo malvado, está aquí, puedo sentirlo. Dijo esto y la verdad, yo me asusté muchísimo. Vi que Laura abrazó a los niños y entonces Laura dijo: padre, la niña. Ana estaba temblando y sudando muchísimo. Es cierto que todos estábamos nerviosos, pero Ana parecía como a punto de desmayarse. Sus ojos estaban casi en blanco. El padre caminó por la casa con nosotros detrás, todos íbamos rezando, él iba revisando las paredes, movía quizás un sillón, un cojín, se podía sentir en el aire una sensación muy fría. En la casa había un ambiente cargado de energía muy negativa, como de tristeza. Yo así lo sentí en ese momento. No sé si era porque habíamos pasado unos días afuera, o quizás porque me dejé de acostumbrar al ambiente de la casa, pero yo así lo sentía. Cuando el padre pasó frente al cuarto de Ana, el padre iba hasta adelante, donde los niños habían estado durmiendo en ese cuarto ya desde hace semanas. El sacerdote dijo: ya, aquí está la fuente, aquí debe estar esa cosa. Yo miré hacia adentro del cuarto de Ana y esperaba ver algo, pero luego el padre me confundió con su movimiento. En lugar de él mirar hacia adentro del cuarto de Ana, se giró al lado contrario de la habitación y quedó frente a un espejo que estaba frente a la puerta de la mismísima habitación de Ana. Se quedó parado unos segundos y luego se irguió, aumentando su altura como preparándose para algo, pero yo no sabía para qué.
El padre retiró de golpe la camisa café que me habían regalado hacía algunos años en una fiesta de cumpleaños y que ahora estaba siendo usada para bloquear el espejo. La retiró de golpe, de un solo movimiento con su brazo. La camisa salió volando por los aires y en aquel espejo no solo se reflejaba la casa, había algo allí, un ser oscuro, de pie en la habitación de Ana. Yo me giré hacia la puerta y no pude ver nada. Sin embargo, volví a voltear al espejo y ahí estaba ese ser, forma humanoide pero completamente negro. Era como si una persona trajera puesto uno de estos trajes negros de látex, pero sin los brillos propios de la tela, solo el traje negro, y de su cuerpo emanaban hilos de humo. Estaba de pie, y su cuerpo se movía exageradamente hacia arriba y hacia abajo, como si respirara frenéticamente. Pero no se podía escuchar nada, solo se miraba. El padre miró al espejo y no quitó la vista de él. Estoy seguro que estaba viendo aquel ser. Después habló algunas palabras, pero no pude entenderlas. Se parecían mucho al idioma o a la lengua que Ana había estado diciendo en aquella noche en su habitación, la noche que flotó. Detrás de nosotros escuché otra voz. No la reconocí, no sabía de quién era, pero cuando me giré para buscar quién estaba hablando, vi a Ana parada al final del pasillo, con sus ojos cerrados, y su pecho y hombros moviéndose rápidamente, como si respirara frenéticamente, igual que la forma del espejo. Y entonces Ana abrió su boca, como si estuviera hablando, la movía, pero no era la voz de Ana. De ella salía una voz grave como de un hombre adulto, era una voz muy gruesa. Era muy raro ver a una niña de 14 años hablar con aquella voz, y lo más interesante, en una lengua que yo sé que ella no conocía. Ni siquiera yo la reconocí. El sacerdote nos volteó a ver y nos dijo: el velo entre los mundos es débil en esta casa. Y entonces Ana gritó con aquella voz que no era suya. Lo hizo muy fuerte, de hecho hasta lastimó un poco mis oídos. Laura, Carlos y el sacerdote de nuestra parroquia habían comenzado a rezar. Yo venía en segundo lugar detrás del sacerdote invitado, pero no sabía qué hacer. Volteaba hacia un lado y hacia otro, confundido. La figura que se veía a través del espejo se movió. Se puso frente a Ana, pero solo en el reflejo. Yo volteaba a ver a Ana y solamente la veía a ella, pero en el espejo podía ver la figura de Ana y esta otra figura de ese ser o ente. Entonces empezaron a hablar entre el sacerdote y Ana, o eso parecía, porque hablaba uno y luego el otro, como si se contestaran. Yo no sabía ni siquiera qué estaban diciendo. Poco a poco, con cada palabra, se fueron acercando el sacerdote y Ana. El sacerdote puso su cara frente a la de mi hija, se agachó un poco y la puso de frente, casi chocando nariz con nariz, como retándola. Ana seguía sudando y el sacerdote también. Hablaban cosas que yo no entendía, ese idioma extraño, esa lengua. No sé exactamente lo que decían, pero claramente la conversación subió de tono y empezaron a discutir. Se decían cosas, se contestaban, a veces se interrumpían, a veces Ana se soltaba riendo, a veces Ana le gritaba al sacerdote en su cara como retándolo con aquella voz de hombre fuerte. El sacerdote también sudaba mucho. En ocasiones cerraba sus ojos y rezaba. Esto duró quizás unos 15 minutos, pero para mí fueron horas y horas. Fue algo muy extraño. Recuerdo que en medio de todo esto, Laura quiso tomar a Ana por el hombro y el sacerdote de nuestra parroquia la detuvo. Parece que para no creer en aquel tema, parecía saber algunas cositas. Y mientras Ana y el sacerdote se hablaban, yo miraba de vez en cuando al espejo. La imagen de Ana se veía borrosa y se mezclaba con la de aquel ser. Por supuesto, solo en el reflejo, porque en la vida real solamente podías ver a Ana. No sé por qué sucedió, pero en un punto de aquella escena, de aquellos actos, Ana dobló sus rodillas y casi cae al suelo. Entonces el padre invitado con un gran esfuerzo se puso de pie frente a ella y le siguió hablando en ese idioma raro, pero por su lenguaje corporal parecía que aquel ser que hablaba a través de Ana estaba perdiendo fuerza. Ana comenzó a tomar forma en el espejo, y la forma de sombra parecía desaparecer poco a poco. Entonces el padre sacó fuerzas de algún lugar y su voz sonaba más fuerte y parecía que sacaba lo último de sí, el último tirón antes de que termine la carrera. Segundos después Ana se desmayó y el sacerdote la tomó por un brazo. Con unos reflejos impresionantes,
como si hubiera esperado que aquello sucediera. De repente todo se quedó tranquilo. Yo no sabía qué hacer. Estaban algunos rezando. El sacerdote invitado sujetaba a mi hija por un brazo, y ésta la sostenía colgada como un muñeco. Entonces el sacerdote me dijo: «Levanta a tu hija y sígueme». Nos dirigimos a la sala todos. Carlos y Laura dejaron de rezar, pero inmediatamente empezaron a llorar de una manera muy extraña, porque parecía, por una parte, que fuera como de consuelo, pero también de desesperación o cansancio. Yo levanté a Ana en brazos. Se sentía muy ligera, casi puedo decir que débil. El sacerdote de mi parroquia, llegando a la sala, empezó a rezar. Se notaba notablemente alterado. Todos terminamos sentados en esa sala, la cual es bastante amplia. Había mucho espacio. Pasamos algunos minutos. Laura quiso hablar, pero el sacerdote invitada la detuvo con un movimiento de mano. Ella no dijo más, no insistió, y nadie más habló, hasta que aquel sacerdote invitado comenzó a hablar. Él nos dijo que en esa casa se había hecho una invocación de un demonio. Nos dijo el nombre, pero no lo escribiré, para que ustedes no tengan que decirlo, ni nombrarlo, ni leerlo. Nadie debe conocer esos nombres. Es mejor ni siquiera pensar en ellos. Nos dijo que ese ser estaba atrapado en la casa y que pedía constantemente sacrificios, que había pasado mucho tiempo sin alimento y estaba débil, por suerte para nosotros. Por eso eligió a la niña para atacar. Se estaba alimentando de ella, pero no pudo hacerlo por mucho tiempo. El padre nos dijo que no sabía cómo habíamos corrido con la suerte de darnos cuenta tan rápido y pedir ayuda tan rápidamente. Aunque yo no estaría de acuerdo con su comentario de que mucha suerte, pero nos dijo que había podido expulsar a aquel ser de la casa y que no creía que volviera, pero siempre es un tema incierto. Cuando el sacerdote se fue de la casa después de platicarnos estas cosas y de hacer algunos rezos de protección más, nos pidió quitar las cobijas y ropa con las que habíamos bloqueado los espejos. Nos pidió descubrirlos. Laura y yo lo hicimos, y nos llevamos una gran sorpresa. Cada espejo que descubrimos estaba quebrado, pero no crean que estallaron y los vidrios quedaron en el suelo, no, simplemente estaban rajados. No habían explotado, por decirlo de alguna manera, y no eran espejos pequeños. Si se hubieran quebrado, los hubiéramos escuchado. El sacerdote nos dijo que esos espejos estaban consagrados a este mal ser. Eran ventanas y portales para que ese ser pudiera ver y moverse dentro de la casa. El padre de nuestra parroquia estuvo visitándonos algunas semanas después de este evento. Ya no nos volvió a repetir lo que nos dijo al inicio, que esos asuntos no existían. Estoy seguro que cambió de forma de pensar. Él venía a nuestra casa a rezar y a pedir protección para toda la familia bastante seguido. El ambiente de la casa cambió completamente. Se puso más ligero, mucho más cálido, todo fue diferente. Sin embargo, después de platicar entre todos, decidimos cambiarnos de casa. A pesar de ser una casa muy bonita, ya no queríamos estar en la casa que nosotros nombramos como la casa de los espejos. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta este punto de la historia. Se los agradezco de manera personal y a nombre de nuestro invitado especial. Como muestra de nuestro agradecimiento, comentemos con el emoji del fantasma. Recuerden, háganlo así. Ahí en su comentario ponga el emoji del fantasma también. Si usted ha llegado hasta este punto y quiere que nuestro invitado de honor lo sepa, hágalo de esta forma, con el icono del fantasma. Así además será un modo de decirle que aquí estamos, que lo hemos escuchado. Interesante historia nos han enviado para relatar el día de hoy. La consagración de lugares es algo muy común, por lo menos en lo que yo he escuchado. Interesante sería saber también qué se pidió a esta entidad demoníaca que habitaba en la casa de esta familia, pero hay cosas que es mejor no saberlas. Lo mejor de esta historia es que al parecer no pasó a mayores, porque hemos escuchado historias donde si no tomas cartas en el asunto, la cosa se puede poner color de hormiga. Qué bueno que no haya sido el caso. En este día, si usted me lo permite, queremos enviar saludos a Sandra Castruita hasta Torreón. Gracias por estar entre nosotros una semana más, Sandra. Lina Araque, que nos escuchas en Florida, te enviamos un gran abrazo para ti, amiga. Ariel,
Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Nos gusta mucho saber hasta dónde llega la orilla del miedo. Elber Pacheco, te saludamos y esperamos que en California todas las cosas que te hayas propuesto esta semana vayan viento en popa. Lupita López, un gran abrazo hasta Morelia, la bellísima capital de Michoacán, donde nos escuchas cada semana. Fabi Jiménez, gracias por dejarme acompañarte un ratito más. Desde Baja California Sur te saludo y espero que en California te encuentres de lo mejor. Selair, te enviamos un saludo para ti también. Te agradecemos que nos des un tiempecito de tu semana para disfrutar con nosotros. Si se puede saber, cuéntanos, ¿dónde nos escuchas tú? María Elena Castro, nuestra amiga de Puebla, ¿cómo has estado esta semana? Espero que estés muy bien y que tengas una fortuna en tu vida, mucha fortuna, y que llegue más. Para la ciudad más grande de Washington enviamos un saludo doble, uno para Eva Ramírez y otro para Mari Cabrera, que viven en Seattle. Espero que siempre estén bien. Casey Dalton, amiga y cómplice, pilar fundamental de este proyecto, te reconocemos desde siempre. Muchas gracias. Y algunos de nuestros habitantes silenciosos como Luis C. Marcos, Elfa Obscura, Driada de la Beto, Erika H. Díaz, Paloma Cortés, Claudia Ruiz, David Beltrán, Guille Núñez, para Daniel Arce, que está esperando a una hermosa Emma. Te deseamos todo lo mejor, amigo, siempre. A todos ustedes y a los que me faltó por nombrar, les enviamos un saludo y un abrazo muy afectuoso, y siempre les agradeceré que me permitan pasar un rato junto a ustedes. De la misma manera saludamos a todos quienes estén escuchando este relato. Gracias por escuchar, gracias por compartir y gracias principalmente por dejarme acompañarlos un ratito más esta semana. Soy Grillo Villegas y si usted gusta, estimado habitante de la orilla del miedo, está más que invitado para vernos aquí dentro de 7 días más para dar un recorrido por la orilla del miedo.